Lamentablemente el gobierno nos tiene acostumbrados, el gobierno nacional, a los recortes, al vaciamiento de distintos sectores y hoy particularmente vamos a hablar de la salud. La salud pública que fue atacada desde que el gobierno nacional asumió. En este caso lo que se conoció es que el gobierno nacional desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer. Esto lo advirtió la médica Mariana Pechenik, referente del área, que hizo una publicación en su cuenta de Facebook donde decía: los cuidados paliativos argentinos estamos de luto, más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor, mientras que sus colegas no hablan por miedo, esto detalló. Y en la publicación de Facebook lo que dice: se ha desmantelado el Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, formador de recurso humano interdisciplinario, a través de becas en servicios de excelencia y cursos variados, provisión de morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar principalmente el tratamiento del dolor severo por cáncer en las provincias más pobres del país, asesoría y apoyo permanente a los equipos de cuidados paliativos de todo el país. Y lo que denunció, como decía recién, es que muchos de los compañeros no hablan por miedo. Además de esta medida, despidieron a 6 de los 8 integrantes que tiene el equipo. Esto no hace falta entrar más en detalle, se sabe que afecta directamente a muchísimas personas que hoy están en tratamiento oncológico, que muchos de estos medicamentos, recién hablábamos de la morfina. Muchos de estos medicamentos se suministran precisamente para poder frenar los dolores terribles que tienen las personas cuando el cáncer ya está avanzado. Lamentablemente es la única manera de frenar esos dolores. Pero nos parecía importante poder hacer también un recorrido por los distintos ajustes y ataques que hubo en salud desde la asunción del gobierno. Porque como día a día pasan tantas cosas, algunas a veces se olvidan, algunas parece que quedaron muy atrás y sin embargo no es así. Estamos hablando que el gobierno asumió el 10 de diciembre del 2023 y automáticamente, por ejemplo, ya ajustó a la DATSE. La primera, te sumo ahí a esta reconstrucción que venís haciendo, porque aparte tiene que ver en cómo después se van desenvolviendo una serie de costos, de desfinanciamientos. Uh-huh. Y lo primero que hizo Milei en algo que resultaba bastante difícil de creer, después bueno, ya como que cada medida que iba tomando iba rompiendo ese parámetro de que ya era difícil de creer tal cosa. Pero bueno, a ver, antes de llegar hasta aquí donde estamos, la primera medida de Milei, la económica, es una devaluación de entre el 100 y el 110% del poder adquisitivo, del ingreso, del salario real, es decir, del de bolsillo. Digo, por si vienen después estas estimaciones y estos tuiteros económicos que te explican de que no, en realidad fue así. No. A menos de tener una semana de gobierno, hubo una devaluación de entre el 100 y el 110% del poder adquisitivo de tus ingresos. Y a partir de ahí, después, bueno, tuvimos los discursos de una cantidad de decretos, de la intención que tenía la ley base, que está vigente, y aún con un montón de inconstitucionalidades, entre ellas la del Banco Nación, por ejemplo, sujeta a privatización. Bueno, pero a partir, digamos, de algunas medidas, si bien obviamente el paquete después es integral, ¿no? y ataca un montón de sectores y de frentes, pero en sus primeras medidas, ya como preludio, como antesala de cómo iba a ser la
la vida económica social de Milei, arrancamos con una fuerte devaluación. Exacto. Y tras esa fuerte devaluación, también llegó la primer medida del gobierno que, como mencionaba anteriormente, es dejar de entregar medicamentos a través de la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales, lo que se conoce como DATSE, lo que se conocía como DATSE. Recordemos que este organismo, anteriormente, la gestión anterior dependía del Ministerio de Desarrollo Social, y a través de la modificación del actual gobierno pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud. Fue intervenido con la excusa, entre otras cosas, la famosa excusa del gobierno nacional de las auditorías. Las auditorías. Porque al parecer, según el gobierno nacional, había muchísimas irregularidades y automáticamente dejaron de entregar medicamentos. Y en ese, mientras tanto, fallecieron muchísimos pacientes. Quizás muchos casos no se conocieron. Lamentablemente por aquel entonces no se hablaba mucho de esta situación y hoy tampoco, por eso nos parece importante poder hacer un recorrido de cómo fue afectando, vuelvo a repetir, desde el diciembre del 2023 hasta el día de hoy, que no ha pasado mucho tiempo, pero que sin embargo se ha hecho muchísimo daño. Y bueno, en ese interín, como decía, fallecieron muchísimas personas que se quedaron sin el acceso a su medicamento. Y recordemos que por aquel entonces también distintas personas afectadas se juntaron para presentar un amparo colectivo ante esta medida. Eso por mencionar el primer ataque directo que hubo a la salud y en este caso a los medicamentos. Te hago un pequeño paréntesis con eso. No para irnos del tema. Sí, un poco lo que compete a la beta periodística y al sector de la comunicación. Por ese entonces, digo para ir y venir, ¿no? No me quiero desviar tanto desde la línea de análisis que vamos teniendo del tema. Pero sí para ver un poco cuáles, que nosotros trabajamos mucho con esto de, bueno, qué discurso había para ese momento. Y bien lo decías, Noé, una parte del discurso oficialista era que había que hacer auditorías por las irregularidades, mismo mecanismo que después aplicaron para comedores, para universidades. Y también, además de eso, que es lo que nos interesa comentarles, porque en Argentina se pasa todo muy rápido. Es decir, no pasa la estafa cripto, que está la privatización del banco, la intención de lo que era privatizar el Banco Nación. Pero, digamos, sigamos el tema de la estafa porque nadie se puede hacer desentendido, pero enseguida nos enteramos que por decreto entran Lijo y Mansilla, por ejemplo, a la corte. O sea, digo para los que son melancólicos de la división de poderes y pensaban que en algún momento todo se atropellaba cuando en realidad no gustaba mucho el signo político. Pero decía, ¿cuál era un poco el discurso de época en su momento de los medios? De grandes medios, del llamado medio hegemónico, o del poder, o del que responde más a un poder real, concentrado, oligárquico. Que había gente que se llevaba medicamentos por demás. Casi como planteando que el abuelo, o tu abuela, que necesitaba medicamentos, posiblemente puertas adentro tenían un curro en la cual le querían robar medicamentos al Estado, entonces mandaban a los familiares a que se lleven medicamentos por demás, cuando en realidad no necesitaban tantos. Esto se decía en la tele. Y por eso eran necesarias las auditorías. Y otra vez el cuento, y por eso también decimos que es importante elaborar el tema comunicacional, porque en realidad, cuando te estaban diciendo esto de, bueno, ¿por qué esta gente se va a llevar más medicamentos del que corresponde? Una completa mentira, una completa falacia. Cuando estamos todos haciendo un esfuerzo, todos nos tenemos que ajustar. Y creemos que es importante el peso de las palabras, y ahora volvemos con lo que es esto de salud específicamente, pero está relacionado.
Porque lo que te decían esos medios era que está bien la indignación. ¿Cuál es el estado normal? El que a vos te falten derechos. El que vos estés en un estado de indignación, de pauperización. Y te decían, está bien. Y de ahí este latiguillo de hay que hacer un ajuste. Y ni siquiera te preguntan o te invitan a reflexionar, che, ¿por qué hay que hacer un ajuste? Y en todo caso, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿No? Como en algún momento dijo Kirchner, che, todo bien con el ajuste, pero hagámoslo para el otro lado, no lo hagamos siempre para este. Por eso insistimos, ¿no? Un poco con lo mismo. No es que nosotros, a ver, si quieren escuchar una voz, ya se lo decimos siempre. Vayan a La Nación Más, escúchenlo a Marcelo Fernández en CNN Rosario. Ahora Aliar ya se fue. Escuchen a Nacho Russo en Todo Pasa. Es decir, ya saben qué cosa. Escuchen TN. Es decir, si ustedes quieren algo que más o menos es lo mismo de siempre, que le digan, está bien, hay que ajustarse, hay que dejar de comer, hay que dejar de comprar medicamentos. Ya saben ahí dónde mirar. Y no es que nosotros tengamos la verdad revelada, para nada. Pero sí lo que hemos intentado hacer desde que comenzamos es que aquello que no se le quería dar pantalla, te lo trajimos. Y te trajimos las voces de laburantes que están siendo despedidos, y te trajimos audio y material de gente que se estaba muriendo en la calle, de hambre, o porque no tenía para medicamentos. Y a esos otros medios te dicen, es el ajuste necesario que hay que hacer. Nosotros creemos que no hay por qué pasar por esa situación. Pero además es para analizar y recordar las distintas situaciones del doble discurso de estos medios que estamos mencionando. Porque automáticamente cuando hay un niño que tiene que pagarse una cirugía muy costosa, que sus padres no pueden abonarla, desde estos medios hacen las campañas, por supuesto, necesarias para recolectar ese dinero y que esa persona se pueda operar. Pero cuando están estos ajustes, se dan vuelta y atacan y te dicen que son necesarias las auditorías. Cuando fue la pandemia, todos los medios o gran parte de los medios defendiendo y reivindicando la tarea de los enfermeros, de los médicos y ahora atacándolos. Entonces, ese doble discurso continuo. Un día decís una cosa y otro día, dependiendo del gobierno, decís otra distinta. Bueno, no es así. Y como decíamos, en este recorrido por los distintos ataques, no podemos dejar de mencionar, por supuesto, los distintos despidos. Hay un lema que circuló mucho hace poco cuando fue la situación de conflicto con el Hospital Bonaparte, un hospital de salud mental, emblema en nuestro país, que también esa es otra característica. Los casos de salud mental se van agravando día a día, y más en este contexto de crisis económica, donde por supuesto eso afecta muchísimo la salud mental al no saber cómo vas a hacer para pagar los costos que tenés, cómo vas a hacer para vivir día a día, cómo vas a hacer para conseguir un trabajo. Me parece importante hacer este paréntesis. Pero esos despidos fueron ocurriendo y el lema en ese momento era vaciar también es cerrar, porque claro, no hace falta cerrar una institución de salud pública, sino que si vos la desfinanciás, la vaciás, echás a todos sus trabajadores, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que de los 8 empleados van a sacar a 6. Claro. O sea, lo estás desmantelando, lo estás cerrando. Pequeño paréntesis, un cortecito nomás. Aparte, este lema, esta consigna, era también responderle a ese mensaje del gobierno que decía, no lo estoy cerrando, estamos reestructurando. Claro, no, lo estás cerrando, lo estás desmantelando y lo estás vaciando, como bien dicen los integrantes de estas instituciones. Pero bueno, recién hablaba precisamente del Hospital Bonaparte, y fue uno de los hospitales que en enero sufrió un ataque sistemático de parte del oficialismo, donde se echó a más de 200 trabajadores. Volvemos a repetir, un hospital emblema en salud mental.
donde trabajan psicólogos y donde trabajan distintos profesionales ayudando a cada una de estas problemáticas, que cada caso es particular, por supuesto, con sus características. Y estos trabajadores fueron despedidos. En el medio también hubo una gran movilización de la gente, de los vecinos. Se realizó un abrazo solidario en apoyo a los compañeros y compañeras, pero mientras tanto desde el gobierno siguen ajustando, siguen echando trabajadores, y no nos olvidemos tampoco, y esto fue recientemente, la decisión del gobierno de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud, con todo lo que ello implica. A ver, uno repasa un poco cuál es el rol, ¿no? Porque aparte, lo que veníamos diciendo en distintos análisis de programas, cuando digo a cada acción de gobierno enseguida le precede o le sucede una coraza mediática, ¿no? Los que decimos que se tiran arriba de la granada, dicho sea de paso, acá lo estoy viendo a Pablo Rossi y Majul, hablando de tropas fieles. Bueno, perdón, me fui de tema. Lo que venía, digamos, de ese discurso o de esa justificación de medida era que te dijeran, casi en línea con el vocero presidencial, que en realidad la OMS nos estaba imponiendo agendas, las llamadas agendas woke, ¿no? Como le suelen decir algunos marginales de Twitter, y que eso era un límite para el desarrollo del país y un problema para la soberanía, ¿no? Bueno, a ver, podemos empezar hablando que el problema para la soberanía es el RIGI, por ejemplo. Pero bueno, a los muchachos les interesa más avanzar con un plan un poco más destructivo. Pero lo cierto es que la OMS, dicho sea de paso, en pandemia felicitó a Argentina, a México, entre otros países, por el rol de coordinación que tuvo, que fue estratégico y casi ejemplar fue ejemplar para la coordinación con distintos países de Latinoamérica. ¿Esto es, qué bien, una medallita para Alberto Fernández? No. Esto es que la agenda que se pone, que en realidad se sugiere, es decir, claro, hay una, se impone. claro, Esto hay es una importante agenda, aclararlo, claro, no se impone. Hay una agenda y luego hay sugerencias. Entonces, cuando avanzaba el COVID, había sugerencias, barbijo, que quienes tengan tales enfermedades o padezcan ciertos síntomas, tengan algunos cuidados. Después, bueno, vino cuarentena estricta, pasamos por distintas etapas que todos conocemos y hemos vivido, pero fue ir coordinando, y aquellos países donde no había pegado, fue decir, che, miren que lo que se viene es heavy y está avanzando a pasos agigantados. Tanto está avanzando a pasos agigantados que lo que pasó en China, al mes lo teníamos en Argentina. Y fue tan bueno el laburo de que distintos equipos de salud se coordinen a nivel nacional, a nivel continental y a nivel mundial, que se pudo ir conociendo de antemano, aún con lo desconocido que era el virus del COVID y luego sus distintas cepas, que la gestión se pudo ir preparando, y no en vano, mucho antes de que golpee fuerte la oleada de COVID, viene el aislamiento obligatorio. ¿Por qué era una dictadura de Alberto y de Cristina? No, porque si no iba a pasar lo que lamentablemente ocurrió en países en los cuales los fachos de sus gobernantes, como en el caso de Bolsonaro, vimos imágenes horribles, en los cuales los cementerios no daban abasto. Y ese escenario en Argentina, repito, con todo el respeto y lamentando mucho cada pérdida que hubo, pero fue muchísimo menor y muchísimo menos trágica de lo que fue en otros lados. Entonces no era la dictadura de la cuarentena ni la dictadura de la OMS. Era estar preparado para un montón de cuestiones en la salud, además
de una cantidad de insumos que se aportan entre estados. Exacto. Y también mencionar, porque bueno, como decíamos, es tanto lo que pasa día a día que a veces cuestiones o hechos que pasaron hace poco parece que fueron hace mucho, o que ya pasó muchísimo tiempo y sin embargo no es así. Y entre otras de las políticas de ajuste tenemos que hablar del vaciamiento a las direcciones, por ejemplo, de VIH, tuberculosis, lepra y vacunas, enfermedades generalmente de transmisión sexual, que sabemos que los medicamentos son crónicos. No es que la persona que padece esa enfermedad consume los medicamentos durante 1 o 2 meses y ya está. No, las personas con VIH tienen que consumir los medicamentos toda su vida. Son medicamentos crónicos, elevados. Bueno, este también fue otro de los vaciamientos por parte del gobierno. Mencionar también que el día de mañana va a haber una marcha federal, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, que vamos a estar conversando también en el día de hoy, convocó a la marcha federal en defensa de la salud pública y de la vida, que va a ser mañana. Van a reclamar precisamente al gobierno de Milei, como veníamos contando, por el vaciamiento del sistema de salud, los distintos despidos que se llevaron adelante, la escasez de insumos y medicamentos y el desmantelamiento de programas esenciales. En Buenos Aires la convocatoria es a las 16 horas, mañana volvemos a repetir, frente al Ministerio de Salud para marchar desde allí hasta la Plaza de Mayo. Así como distintas convocatorias fueron contundentes, entre ellas, como mencionábamos, el Hospital Bonaparte, esta también tiene que ser una convocatoria contundente. Volvemos a repetir, no hace falta cerrar los lugares. Claro. Vaciar, desmantelar, es cerrar. Por eso mañana todos y todas tenemos que estar acompañando este reclamo y defendiendo nuestra salud pública, que es emblema a nivel mundial. Escribe, así te agrego esto, último dato, escribe Manuel Parola en su nota de Suma Política, ¿cuál es el impacto en lo regional? Bueno, en Santa Fe, según lo que se registra, ¿no? por lo que se destina de presupuesto a partidas, la provincia de Santa Fe durante 6 meses ha quedado desabastecida de anticonceptivos. Y así lo refleja Manuel Parola en su nota, en la cual especifica que el gobierno nacional redujo en más del 95% la entrega de preservativos y otros anticonceptivos. Y hay una gran preocupación en el colectivo, ¿no? Que está con el tema del aborto, porque según fuente del Ministerio de Economía, a diciembre del 2024, en salud sexual, se registra que solo se ha ejecutado el 13% del presupuesto. Ínfimo. Bueno, y con la repercusión, ¿no?, que eso tiene, sumado a todas las otras aristas, ¿no?, que esto va en consonancia y en complementación con dejar de destinar a los hospitales, a sueldos de distintos trabajadores. Es decir, es parte de un mismo combo que atenta ni más ni menos contra los derechos laborales, pero también contra los derechos humanos más básicos de las personas. Vamos a seguir conversando en el programa del día de hoy sobre este tema, pero hasta aquí un reconto de los distintos ataques. Compartimos un poco de música y continuamos con mucho más.